Hola amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo segmento de Contraste llamado Polidialéctica, un espacio donde pretendemos tratar diversos temas filosóficos, sociales, hasta cierto punto, de una perspectiva aplatanada, pudiéramos decir. Sería bueno que usted, creador del nombre, le explique a la gente qué es esto de polidialéctica. Bueno, este nombre lo creamos en conjunto, en verdad. Bueno, este espacio decidimos llamarle polidialéctica, haciendo una combinación de las dos palabras griegas, poli, que significa ciudad, y dialéctica, básicamente discusión. Entonces lo que significaría es la ciudad de la discusión, que es lo que vamos a hacer hoy. Y que lo creó David, eso. No, y ahora no para nada. Bueno, y vamos a hablar de un tema bastante interesante con invitados de lujo, me parece, ¿eh? Uno más de lujo que otro, pero son de lujo. Sí. Seguimos con lo de siempre. David, ¿no? Que ya conocemos también sus argumentos. Nuestro amigo Chamil Paula, miembro del equipazo, encargado de la comunidad. David, sí, claro. Muy importante. Y aquí en este caso David Redman, familia también, que ha participado en Contraste desde los inicios, ¿no? Bueno. Yo no entiendo por qué él tiene esa cara. No, claro. Un buen amigo de Contraste. Y me parece que vamos a tratar un tema bastante interesante, ojalá que fluya de manera muy natural. De modo Un tema que te gusta mucho, Gustavo. Mire, Te puede interesar. Tú como que le tenías miedo a este tema. Mire, Pero entonces no le gusta, se le tiene No, miedo. él le gusta, pero le tiene miedo porque él le gusta lo políticamente correcto. Oh. Pero el tema le gusta. Mire, en todo caso, David me va a provocar mucho en este debate, para bien o para mal, y yo le voy a responder, no se preocupe. Le vamos a dar el gusto. Y tenemos un tema bastante interesante, que es, ¿sirve de algo rezar? Entonces, yo pregunto y lo pongo en la mesa. ¿Sirve de algo rezar? Hay que aclarar qué es rezar. Antes de empezar la discusión, yo creo ¿Qué que es rezar, Redman? Porque tú... Bueno, yo entiendo que rezar es repetir una oración. Cualquiera puede rezar. Una oración, pero a sí mismo o No. o ¿Dirigido a quién? A ¿A Dios. qué? A ¿Con Dios. qué propósito? ¿A qué Dios? Para comunicarse. Pero que- Esa ¿A pregunta qué importante, Dios? ¿a qué Con Dios? Dios. Esa pregunta importante. ¿a qué No, Dios? pero no, nadie mejor que David para contestar a qué No, Dios. no, porque yo creo, No sabemos que usted... yo creo que la oración o rezar, Que no es lo mismo. No es lo mismo porque una definición así o una diferenciación básica sería que rezar es repetir algo, mientras que orar es algo espontáneo, es una petición. Repetir algo no, repetir No. una oración. No, repetir algo. Oraciones que ya están escritas. Sí, son oraciones ¿Por qué? desde el punto de vista Porque gramatical, si pero no fuera- tienen que si ser no, no oraciones. fuera rezar. Repetir algo podría ser. Por ejemplo, el cualquier- Padre Nuestro. Ave María. Ave María, ¿cómo se llama? No, usted no se lo sabe. Lo que hacen, Lo que hacen quiénes. lo que hacen tus amigos. ¿no? ¿Quiénes son mis amigos? El rosario también es O una... sea, que no son amigos suyos. También, claro, mis hermanos. Eso es rezar. Mientras que orar es algo más espontáneo, pero dirigido a una deidad. Entonces, ¿tú crees que sirve, uno analizando, sirve de algo uno dirigir esa petición, esa conversación hacia una deidad? Mira, yo creo que en este momento voy a dar mi opinión sobre el tema. Yo realmente creo Esa es la que queremos. Yo realmente creo que sí, que sirve de algo, pero ese algo siempre va a estar supuesto a la relación que uno tenga personalmente con Dios. En mi caso, yo entiendo que no te va a servir de nada orar o rezar, para los que algunos entiendan, si tú no pones de tu parte, si tú no pones a Dios como en primera instancia, en el sentido de que si tú tienes un trabajo que hacer y tú le dices, Dios, ayúdame a hacer este trabajo, tú teniendo el tiempo para hacerlo, Dios no va a venir del cielo a hacerlo por ti. Pero espérate, yo te voy a hablar ahora como un escéptico. Tú me estás dando una charla bastante interesante. Es lo que yo entiendo, De mi que, opinión. David. claro, yo la respeto, aunque no la comparto. No, yo la comparto, pero imaginemos, quiere imaginemos escuchar. que yo no creo en Dios, pero sí yo creo en la oración. ¿Tú crees que es compatible que se pueda creer en la oración o en rezar y no creer en Dios? Sin creer en Dios, no creo. ¿Ustedes creen? No creo. ¿Qué tú crees, Chamil? Al menos que creas en alguna otra deidad que ¿Quién, no sea quién Dios. es Dios? ¿Cuál es la otra deidad? Bueno, hay gente ¿Por que le qué? reza al diablo, por ejemplo. Pero por ejemplo, una deidad, el ser humano la tiene como
algo externo o puede ser que él mismo se sienta algo el ser superior. O sea, que tú te vas a rezar a ti mismo, es lo que dices. Puede ser. Y No, pero eso. vamos a ser un poco lógicos también, ¿no? Aunque No, no, tampoco, aunque ese es también otro tema. O sea, que le vas a Orar- buscar lógica a Dios. Orar, eso te iba a decir, orar tiene lógica. Sí. ¿Qué es lógica? Porque David también tiene un concepto un poco errado. Me parece. Lógica es algo que se puede explicar de manera razonable. Tú orar, dirigir tu petición o tu clamor, lo que sea, hacia una deidad, hacia alguien que tú crees que puede traer solución Pero a que tu... no es alguien común. No, Estamos hablando es de un ser, sobrenatural. una deidad, un ser extraordinario, sobrenatural. Pero eso no es lógico. ¿Cómo que no es Pero y lógico? la gente que le dirige una oración a María, por ejemplo, la madre de Jesús, ¿ella se puede considerar una deidad en dicho caso? No, porque eso es a ¿Por qué partir... no? No, porque Se les reza. una deidad, tú puedes crear... Los griegos tenían deidades y eran fruto de su imaginación, pura imaginación. Lo mismo con María. Unos creemos ¿Era fruto que de ella... la imaginación de la gente, María? No fruto de la imaginación de la gente, pero quienes Explícate. creen que María está divinizada, si se pudiera utilizar el término, son una rama del cristianismo que es el catolicismo. El protestantismo no cree eso. Los protestantes no creen que María está divinizada, sino que simplemente fue una mujer que Dios la usó como un instrumento para poder traer a Jesús. Pero eso no quiere Yo quisiera decir... que me aclararan qué es rezar específicamente, porque cuando yo estaba hablando de que uno puede rezarse a sí mismo, que David lo cuestionó. No, yo también, yo no encuentro. Yo no Ok, entiendo, te yo no voy a explicar entiendo eso. ahora, te voy a explicar ahora. Si rezar es repetir algo que se pide, por ejemplo, Una oración. tú puedes a ti mismo, en tu conciencia, repetirte, yo voy a lograr tal cosa, y eso serviría como rezar. Eso no se sabe. No, Eso es una creo. oración al aire. ¿Cómo al No, aire? no, al aire, es Tampoco a ti. así, ni siquiera cabe como oración. ¿Por qué? No, ¿Por qué? no creo. Porque yo entiendo que cuando tú estás orando, rezando, es cuando tú diriges tu comunicación hacia un ser superior a ti. Correcto. Claro. Y tú le estás pidiendo a ese ser superior a ti que te ayude. ayude con Sí, pero algo. Tú ese estás ser diciendo- superior no a ti per se, porque yo puedo ser superior a ti Exactamente. y tú no puedes orarme a mí. Es cierto. Bueno, de poder. No, bueno, no es lógico, hermano. es lógico. Eso no, porque Es la como lo que oración, acaba de decir la oración Pero es las algo. personas que tienen sectas y le oran a No, una persona. no, porque oye, ¿qué pasa? La oración Lo es santifican en vida. no, la oración es un medio para tú conectarte con algo que está más allá de ti. Algo intangible con lo que tú solamente puedes tener una relación a través de esa comunicación. Por ejemplo, en el caso que tú pones de ¿La comunicación con quién? con esa Oración persona que tú a Santa consideras una Marta, deidad, Oración a San Miguel, oración, etc. a quien sea, una deidad. Porque él se confunde. Pero Porque que- él dice que Dios es una persona, por ejemplo. Eso es lo que usted está No, diciendo. yo no estoy diciendo- Claro, usted no. definió y usted dijo, a usted va a orarle a una persona. ¿Quién lo dijo? Fuiste No, tú, no, no. Gustavo. Tú dijiste, ¿Por qué lo repetiste? yo te digo, pero imagínate, Fuiste tú, vamos a Gustavo. imaginarnos una cosa. Vamos a imaginar que divinicemos a Chamir. Y que para una secta, yo creo una secta donde Chamir es el Dios. Mire, por cierto, parece un nombre Sí, yo- de Dios. De Dios. Suena muy bien. El Dios Chamir. Querido Chamir. Querido Chamir. Ya Chamir está divinizado en nuestro imaginario y como consecuencia de esa divinización en nuestro imaginario, creemos que la vía de comunicación con Chamir no puede ser natural como lo haría contigo un ser mortal, sino que debe ser a través de ese medio más reflexivo, más introspectivo y más hasta cierto punto pudiéramos O sea, decir que a cualquiera hermético. se le puede rezar, según tú. ¿Y es obligatorio tener una divinidad? Es mi pregunta. Sí, yo creo que sin Que eso es divinidad, lo que hace sin que divinidad, uno, que exacto. uno se sienta motivado a orarle a ese ser, no a esa persona, a ese ser. ¿Y cómo entonces las Puede personas ser una persona. dicen que ese ser existe? Bueno, eso sí, ahí es que ya... Ya por eso yo va a preguntaba al creer. principio, orar tiene lógica. Yo creo que miren, no podemos hablar de este tema sin algo, porque es que Sí, ustedes decir si tienen no que ir creo, más no allá de lo creo, estándar. ¿verdad? Se quedan en lo No, estándar, que el que está- de lo el de la el opinión- odio. el de la opinión No, estándar es que porque usted, es que cuando ustedes, dice que orar a una tú persona. quieres polarizar este debate y quieres dejarlo en lo obvio, porque eso es lo estándar, eso es lo que te gusta. No, en lo comprobable, diría. Sí, en lo que se puede ver, en lo tangible. en lo Sí, probable. pero independientemente de todo, dime cuál es tu opinión. Lo porque te primero veo hablando es- de muchas lo cosas, primero pero no le es has dicho a nadie que hay- lo que tú No, realmente no, no, piensas. de Naciones No, no, diga. No, Ya, él está aquí cuestionando la opinión de todos, pero no ha dicho
bajo la propia es que opinión de él. ustedes no podemos hablar de qué sirve rezar, sino primero hablamos de que hay que comprobar la existencia de Dios. ¿Y cómo se comprueba? ¿Cómo se comprueba la existencia? Conciencia, por ejemplo. Conciencia no. ¿Por qué no? Y ya, ya ahí Conciencia se no. pierde la lógica. No, sigue la lógica. Método Porque yo te estoy hablando crees de en que Dios, es Gustavo? un ser extraordinario. No, el de Eso no, ese ¿Tú no crees? es- No, ¿Tú ¿tú crees crees en en Dios? Dios? ¿Tú crees en Dios, Gustavo? ¿Seguro? Por eso Seguro no es el eso mismo no fue- Dios tuyo, por eso te lo pregunto. No, yo creo en Dios. En el mismo Dios que usted. Entonces, ¿por qué cada vez que él habla de Dios tú cuestionas con temas de ciencia y demás? No, porque- No, No es- solamente en este porque- espacio, porque también- sino cada vez que tienes la oportunidad. No, pero tú es que la cuestionas, ciencia y que Dios la no ciencia son explica tal incompatibles. cosa. Bueno, yo no lo sé. No, me gustaría saber su opinión. Es que sobre lo eso. que no ¿Cómo usted explica la dice que ciencia- y Dios no son compatibles? Yo creo que la qué? ciencia y Dios sí son compatibles y Lo que pasa es que que usted cree que Dios creó la ciencia. no. Yo creo que lo que hace ver a la gente como que la ciencia está separada de Dios es el poco conocimiento de ciencia que tiene la gente. Poco conocimiento de ciencia. Cuando más tú profundizas en la ciencia, tú te vas a dar cuenta que hay algo extraordinario de todo, detrás de todo lo que existe. Por eso tú ves que las personas como Blaise Pascal, el mismo señor, que no recuerdo su nombre ahora, que descubrió el genoma humano, son gente que mientras más profundizan en la ciencia, tienen que encontrarse o enfrentarse a la realidad de que detrás de la perfección y del modus operandi del mundo debe haber un ser inteligente. Ya eso es otra discusión, qué tipo de ser inteligente y qué Dios. Un tema interesante me parece el rezar por egoísmo. Quería preguntarles. Eso. Yo lo uno entendí. ora, reza, como quieran ustedes llamarle, por egoísmo, por egoísmo. O sea, Explica el contexto. bueno, yo quiero que me vaya bien en el trabajo, como tú dices. Tú tienes que trabajar y que en lo práctico es tu trabajo. ¿Qué es ¿no? lo que yo Invertir digo? tiempo. Pero no es un poco egoísta solamente cuando uno orar por lo de uno. O sea, no es un espacio egoísta la oración, Y rezar por cuotas también. como por otro. Sí, porque no he rezado en esta semana. Mire, yo O creo... anoche me acosté sin orar. Eso- Hoy me toca. ¿no? Miren, es un tema interesante. Es un Pero usualmente quien ora, quien reza, suele orar por los demás también. No, mira qué pasa. Yo creo que sí. Incluso a nivel religioso, dice el libro de Santiago que hay mucha gente que ora procurando su propio bien. Y eso es lo que dice Gustavo. Y eso es una evidencia de que nosotros al orar o al tener una comunicación con la deidad, con alguna deidad, en nuestro caso particular Dios, nosotros no dejamos de ser seres imperfectos, egoístas, orgullosos y ególatras. Por eso es la oración. Uno más que otro, lógicamente. Uno más que otro. Yo no cuestiono eso, pero en mi caso, cualquiera me dice, voy a orar por ti. Ah, te sientes malito, está bien, voy a orar Sí, por ti. pero él está hablando ¿Quieres de ese, conseguir un trabajo? de ese Ok, momento. voy a orar por ti. Otra cosa, Cualquiera puede ver la orar por oración como un medio mágico religioso para conseguir ciertos fines. Eso también es una tendencia. Sí. Como un Aladín. Pero Pero es un una ala- realidad pero ese paso de es- todos los tiempos de la historia. Sí, pero la cierto, oración eso no es eso. No hay No es disidencia eso. ahí. Ni debe ser eso. Pero se ha inculcado eso. David, Pero está no, incorrecto. es que Porque- usted viene, como dice mi amigo Corona, con opiniones estándar. Déjeme le explico. Pero Ajá. que dé la Mírame, suya. usted ora por las cosas que le duelen, por las personas que a usted Y le cuando, Necesariamente. y cuando lo ¿Y ora necesita. usted y ora todo el mundo así? Sí, ¿Y pero cómo eso, es? ahí no se puede limitar la oración. Por eso digo, porque no estamos cuestionando cómo la gente debe orar. Por eso digo, ¿es un espacio egoísta? No. ¿Ególatra la No, oración? creo que es un espacio incluso para el mejoramiento del ser humano. ¿Por qué? Porque la oración te permite autorreflexionar y verte a ti mismo. Te permite interiorizar y poder ver ciertas debilidades y buscar ayuda para tú trabajarla. Entonces yo creo que la oración sirve de algo. Al fin. Pero Sirve de algo. Sale del enfoque de la deidad entonces. ¿Por qué? Porque si es para mejorarte, Mejoras. tú no tienes que necesitar un ser externo para Claro. pedir. Hay personas que sí, ¿eh? Sí, no, tú mejoras porque la oración es un medio para tú conocer a la deidad. Ok. Y aparte de tú conocer a la deidad, mientras tú conoces a la deidad, tú te conoces a ti mismo. Y al tú conocerte a ti mismo, tú ves que el estándar de la deidad, eso es lo que tú persigues, lo que demanda de ti la deidad. Y tú vas a buscar ayuda en esa deidad para entonces mejorar, para agradar a la deidad. No sé si tú me entiendes. No con Al todas final del las día deidades. es conocer a la deidad,
que yo creo, Dios, voy a ponerle nombre, Dios, ya Gustavo le llamará como quiera o otra persona. Dios, yo quiero conocer a Dios. Cuando conozco a Dios, yo entonces me veo a mí. Y cuando me veo a mí, Sí, yo digo, porque estoy lejos de ese estándar y yo persigo eso, pero yo no puedo solo. Entonces la oración es el medio de comunicación autorreflexivo para el ser humano encontrarse con alguien que pueda como llenar esa satisfacción Y de la... entendiendo también el tema de la O esa conversación, necesidad. De si sirve de algo rezar, me llama también mucho la atención el tema de que si uno hubiese nacido en China, le estuviese, A propósito de Dios, de le llamarlo Dios. estuviese orando a otro Dios. Y déjeme, se lo digo, usted en China estuviese orando a otro Dios. Probablemente. No, es que... Es casi No necesariamente. 100% comprobable. No necesariamente. Claro que sí. Es un tema de Hay mucha probabilidad. gente... Forma sí. de- Usted hubiese cultural, nacido es en la cultural. India y hubiese orado al Dios de él. Sí, pero te estás Completamente. dedicando... Entonces, entonces, por eso déjame conectar. Ujú. Entonces, ¿vale la pena realmente orar a un Dios que en específico. está, exacto, está predeterminado por el lugar donde nací? Exacto. Es que, no, mira... O si no hubiese la colonización, tuviéramos Sí, con pero varios dioses. no, no, Sí, sí, lo es está que no, pensando. aquí yo no estoy cuestionando. Háblanos de tu experiencia con Dios y Ok. con tus rezas. ¿Te ha funcionado en algún momento? No, yo no cuestiono lo que dice Gustavo. No, Hay que evadirla por eso. ¿no? Sí, No, él la responde pregunta ahora. es, ¿sirve de algo rezar? ¿Te ha servido a ti? Todo ser humano, toda civilización, toda cultura siempre ora. Estoy de acuerdo. ¿Qué si te sirvió a ti? Entonces Gustavo hizo la pregunta incorrecta. Porque, claro, hizo la pregunta incorrecta porque Shamil la entendió. ahí se evidencia de que Déjame el ser humano, hay una parte de él que está buscando algo superior. Por eso tú ves que cuando uno estudia cultura general, uno ve que todas las civilizaciones, todas las personas... No estoy tergiversando. Espérate. Es una pregunta muy sencilla. Siempre procuran orar. Se la hago de nuevo. Siempre para que procuran entienda. orar. Se la voy a decir de nuevo. Ajá, Para está que le bien. entienda. No sé por qué no le entienda. Mire, Está bien. si usted hubiese nacido en China, estuviese orándole a otro Dios. Por lo tanto, déjame que me puedo. Sí, claro. Si usted está orándole ahora a otro Dios que no es el que oran en China, o sea, ¿hace sentido esa relación? ¿Vale la pena entonces, si tú hubiese nacido en China, lo hubiese orado a otro Dios? Pero estamos orando, es el punto. Significa que la oración sirve de algo. Es un medio que el ser humano utiliza para poder satisfacer esa necesidad espiritual que hay en el ser. Es el punto. Por lo tanto, puede ser real o no ese Dios. Eso no está en cuestión, eso puede ser otro debate. Pero el punto es que siempre el ser humano tiene una inclinación y hasta una necesidad por tener una comunicación con un ser La sobrenatural. búsqueda de lo desconocido. Como todavía no hemos llegado científicamente a conocer si... Señores, las oraciones no siempre son respondidas. No siempre cuando tú rezas vas a obtener lo que tú quieres. Eso es otra cosa ya. No, eso es lo mismo. Nos estamos preguntando si sirve de algo. Es verdad. Entonces, si sirve de algo, se supone que tú en algún momento vas a obtener tu objetivo al rezar, ¿no? Entonces, coméntame sobre eso, David. No, Porque tú tienes mucho viene con tiempo, mucha teoría. exacto, hablando y hablando y hablando, pero tú no has enfocado Claro. en la parte tuya. Olvídate de No, mí, no. yo soy un ser insignificante. No, espérate. Es que No, para porque tú tu opinión- para tú poder cuestionarme a mí, tú tienes que decirme a mí por qué es lo que tú crees. Ahora, pero ¿Qué es lo que tú tú no te la entiendes? juegas aquí. ¿Eh? Tú no te la juegas. Yo acabo de decir mi opinión. Yo Jue- soy una persona jue- creyente. juégatela. Estoy diciendo su opinión. Yo no te Juégatela. estoy Es diciendo mi cierto. opinión. Es cierto. Es tú. Te voy a tirar una, juégatela. No. Vamos a ver si te la No, juegas. pero dale. La religión hace mejores personas. Esa es la base de la religión para mí. ¿Qué pregunta? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo creo que las religiones tienen diferentes metodologías, cada quien tiene una organización diferente y cada religión persigue un Dios y ser mejores personas en sí. Hay Y en el caso del religiones- islamismo. Ay, yo iba por ahí. No, pero qué tema, ¿eh? hay que No, pero que va con el... ser justo a lo primero. Y hay que aclarar Ahí va, que ahí tiene va. su faceta. Ahí va, lo de Hay un siempre. islamismo que es radical. Ajá. Que son los- Es una religión, el islamismo es radical. No, Háblame de no, eso. no. Yo le hago la pregunta para que lo que No, pasa es que espera. yo tengo que hacer No, no, traducirle, ¿no? Porque no pueden tergiversar. Míreme, no, perdón, más que el tergiversa que usted. Mire, Evadiendo la pregunta. No, la el pregunta es señor fuerte. que hace una
perdón, es un tema tabú, pero hay que tratarlo. El señor que cree en el islamismo extremista, ¿ok? Ok. Sí. Ok. ¿Le hace bien a la sociedad? Él no. Él cree que le hace bien Él para cree él. que le hace bien. Él cree que le hace bien, pero no le hace bien. Por lo tanto, esa religión... Pero que ese todo no es depende de lo que uno ese no es el islamismo real, ni es lo que enseña. Pero para usted no es el islamismo real. Para él. Pero para ¿Quién él le sí. dijo a usted eso? O sea, entonces, redirigiendo su pregunta también, ¿esa religión le hace bien? Es relativo entonces. Pudiéramos decir que hasta cierto punto hay una relatividad en cuanto a Pero la ese bondad es el que puede, enfoque. o lo bondadosa que puede El ser la religión objetivo es para el hacerte mejor humano. persona. Sí. Aunque las cosas que tú hagas no sean de una persona Sí, correctamente pero también bien. la religión, y lo comentábamos en otro programa, según recuerdo, ha hecho su daño durante la historia por sus metodologías, quizás. Persiguiendo lo que creían correcto. La religión no. Yo creo que La religión no. no. Lo La que religión maneja la per se religión. no. Sino Los líderes religiosos. las personas. Yo siempre he dicho que Porque la religión está hecha también por personas. está hecha por personas, pero la religión en sí misma no es una persona. No, pero, Pero las personas La hablan dirigen en nombre de personas. Y la hasta la religión. inventan. Por personas, eso, entonces- ok, vamos a suponer, No se la política. Ujú. La política no es mala en sí misma. No. ¿Quiénes son malos? Los que hacen política, o algunos de los que hacen política, o muchos, mejor dicho, de los que hacen política. La religión. La religión es algo que beneficia a los pueblos. Y es algo integral de la cultura de un pueblo. Sin religión, muchas de las cosas culturales de las que tú disfrutas, que eres tan bohemio, no las tuvieras. Incluso pudiéramos decir que la religión se constituye en una de las herramientas que más ha impulsado y colaborado, o una de ellas, en la sociedad. Por ejemplo, las universidades. Las mejores universidades del mundo comenzaron por religiosos. Harvard inició dando teología. Inició como una universidad donde eran personas religiosas que iban a estudiar teología. Y hoy es una de las mejores universidades del mundo. Y así sucesivamente. Yo creo que la religión, en su justa dimensión, hace aportes importantes a la sociedad. Y hablando de religión, David, Shamir, los David, ¿no? Diferente a ese David. Gracias. Oye. Ustedes, me gustaría conectarlo con el contexto dominicano, por ejemplo, ¿no? Donde desde hace un tiempo se ha debatido en el Senado y en la Cámara de Diputados el tema de la imposición de la Biblia. Imposición. Imposición, no utilices términos que la Pero ley misma no pero es tiene. así, imponer. No, porque él está O sea, no estaba. está condicionando la pregunta, porque No estaba y la pusieron. ¿Qué Imponer. entiendes? ¿Qué significa la palabra imponer? Porque es que usted tiene unas Sí, definiciones como- extrañas. imponer es muy claro. Cuando tú obligas a alguien a hacer algo que no quiere. Ujú. Pero Y el dime que Tú no le quiere. impones. ese no es el caso. No No. es el caso. Ah, ok. Y el que no quiere. Simplemente tiene la posibilidad de salirse, de no escuchar. No, espérate, eso no es así. No. En la En práctica no. mi caso, cuando yo estaba en la secundaria, en la primaria también, en toda mi vida en la escuela, cada vez que se cantaba el himno nacional, Ujú. se paraba alguien a leer la Biblia. El que estaba ahí, que tenía que quedarse ahí escuchando, nadie podía salirse de ahí. ¿Y en qué te afectaba eso? No, yo... ¿En qué afectaba No, a pero tu- esa no a es la tu- pregunta, David. Esa no es la a tu pregunta. salud mental? Tú estás tergiversando Además, otra usted- vez. Usted inició diciendo que... si Que uno tú podía querías, irse, tú podías ir. pero- Claro, Sí, puede irse. Que no es así. Pero es que estamos hablando, por ejemplo, Mentira. en mi el caso... yo tenía una profesora Ajá. de artística siempre que era la encargada de leer la Biblia. Ay, si esa mujer veía que tú agarrabas y te ibas. No, porque ya leyendo eso- la Biblia. Estamos hablando a nivel de... No, tú podías decir que Señores, tú tenías que yo ya... creo, mira, yo que esa creo materia tú no podías pasar por ahí. que el que no conoce la Biblia... Pero esa no es la Pero esa no, es la pregunta. Pero, espérate, es que usted... Él vive de eso. Sirve de De algo. tergiversar, No, sí. yo no estoy Se irse tergiversando. por otro sitio Es que para estoy en ver el la mismo pregunta. sitio. Lo que pasa es que ustedes dicen que es una imposición. No una imposición. Por ejemplo, ahora dieron Biblia en las escuelas y hay muchos que andan diciendo Pero si tú que eso es obligas malo. a alguien a escuchar la Es como lectura que yo de la le dé Don Biblia, no es una Quijote obligación. a todos los estudiantes. No, pero David, tú no me estás Espérate, escuchando. ok, vamos, espérate. Tú no me estás escuchando. Yo te estoy escuchando. No parece. Pero es que tú no me estás entendiendo. Tú no te estamos explicas. comunicando. Tú no te está- explicas. Ok, adelante, vamos a ver.
La pregunta es el principio, si eso no es imposición. nervioso el hombre. Sí, yo siento que sí. No, Si tú obligas a los estudiantes a permanecer a escuchar la lectura de la Biblia, dime que no es una imposición. ¿Qué vamos a hacer con Explícame cómo no es una exposición. Él va a dar como otro ejemplo, ya se va a ir. Ya, Dale. ya, ya. Ok, imagínate el hipotético caso que a mí no me gusta el himno nacional. ¿Qué hacemos conmigo? Pero no, Si es yo no quiero- no es el himno nacional, es la Biblia. Es la Biblia. No, pero es lo mismo. No. La Biblia y el himno nacional es lo mismo. Respóndame. ¿Qué diferencia hay entre el himno nacional y la Biblia? Si son No, pero cosas... es que esa respuesta tiene No, que darla no. usted. ¿Qué que diferencia hay entendió. entre Biblia? Algo simbólico Espérate, también, es un es tema lo que está profundo. tratando. Es un El poder de los mecanismo- símbolos. Ese es un mecanismo Simbólico. de defensa Sí. que él está utilizando No, no ahora te- para no responder la pregunta Eso- Ok, inicial. Sí, sí. yo le voy a llevar otro planteamiento. Es que no es necesario. Yo necesito que tú te quedes en que este es el tema que estamos hablando, la Biblia, las Si usted escuelas. ve Coge ahí. que en esa escuela se lee la Biblia, cambie a su hijo de escuela. Ya. Por el- Pero Esto es espérate. el mundo. pero- Esto es el mundo. Pero son iguales, son públicas. Ay, ay, ay. es No, un no en todas patrón. las escuelas. Es un patrón. En todas las escuelas. Todas las que no escuelas. sabe tampoco. Permiso. Pero eso no es una imposición. Eso no es Permiso, una no, imposición. no, Porque este es un país. Está bien. Ah, pero, señor, bueno, yo no voy a usar ese argumento. Porque es muy- Vamos a hablar del No, que no caso. se da ninguno. Él siempre habla de casos hipotéticos. Vamos a hablar del caso hipotético de Juan, que es mormón y tiene a sus hijos en la escuela pública porque no puede Y otra pagar, Biblia, tiene otra que no Biblia. puede pagar una educación privada, por ejemplo. Vamos a decirle a Juan que lo meta en un Los mor- colegio Pero privado. el punto es, a sus hijos. lo malo es, si, No, a, porque es tan si a fácil. Juanito le están Es tan dando fácil religión. agarrar y sacar a sus hijos de la escuela, ¿verdad? No, espérate, es que ustedes No, no, se yo- van a lo emotivo siempre. No, no, pero te estoy Y- diciendo La la pregunta pregunta es, clara. si la Biblia la ponen, la colocan como medio de lectura, ¿Tú estás de acuerdo con que pongan la Biblia en las escuelas Sí, y que la lean? Y Claro. que todo el que esté ahí la escuche. es que no hay un problema con eso. Malo es si yo voy a las escuelas a predicar una doctrina. No es lo mismo. O sea, que leer la Biblia es que y predicar ustedes una no han entendido. doctrina no es lo mismo. No es lo Nosotros mismo. No han entendido. El iluminado David. No, yo no soy iluminado, pero Explica. yo creo, miren, yo creo que no es lo Al mismo. fin, una opinión de David. No es lo mismo yo ir a predicar una doctrina a yo leer la Biblia. Cada quien la interpreta como quiera. Es igual que cada yo quien la diga, interpreta Espérate. como quiera. como quiera. O sea, que te van a dar la Biblia y tú te la llevas a tu casa como si fuera una lectura. Normal. Pero Cada yo- quien la toma. Por ejemplo, no si, van a leer la Biblia en la escuela. si yo soy musulmán y a mí me dan una Biblia, yo Un la libro tomo, de texto, la, cualquiera. la tomo como un libro de texto. mira, y vamos ya. a hablar de lo que pasa realmente en las Sí, escuelas la dominicanas. práctica no tiene nada que ver. Usted está En mi hablando- caso, yo voy a hablar de lo que me pasó a mí. Ujú. A mi escuela iban a cada rato a orar, gente de la iglesia. Siento que hay un dolor en esas palabras. No hay dolor. Sí, porque No, habla no. siempre como de lo que No, me pasó no. a mí, lo que me pasó a mí. Pero es cierto, es lo que me pasó a mí y lo que le ha pasado a muchísimos dominicanos, que van a las escuelas, le piden permiso a la directora o el director, podemos ir a orar por los muchachos a la escuela porque me soñé que viene algo malo, qué sé yo qué, etcétera. Y le dan la libertad. Cuando ese pastor entraba a esa aula, tú no te podías salir de ahí. Entonces, ¿es o no es imposición? Y no es diciendo que estaban. Y así es la incorrectos. práctica. A nivel legal, creo que se No le te debe estoy- dar la no te libertad a las estoy diciendo personas. que yo estaba Eso es en lo que yo desacuerdo con eso, pero lo que te estoy diciendo es, y los que estaban ahí que no Ok, eran de la religión. pero te voy a decir esta última respuesta. es que tú simple. no me has contestado Te ninguna voy a de las dar demás es que preguntas. no viejo. voy a... Última respuesta. Última respuesta. Está bien. Yo creo que a nivel legal debe existir la posibilidad de que si yo no quiero algo, a mí no se me dé en cuanto a ese sentido religioso. Porque la escuela no es un centro de adoctrinamiento, sino un centro de formación del conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, a nivel práctico y pragmático, como nuestro amigo Gustavo, Práctico y pragmático. que viene siendo lo mismo, tú sabes, alguno, yo creo que no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie que se le dé la Biblia a los niños, que se le enseñe a orar. No le hace daño. Un Ahora, si una niño familia no está de acuerdo, que simplemente como lo exprese. una No, pero te esponja voy a decir, lo que que absorbe pasa- cualquier cosa que tú le des. Déjame decirte, lo que pasa es que tampoco ese es el debate. O sea, el debate no es si hace daño o no. El debate es si es correcto la imposición, que es lo que usted ha evadido durante. Si es o no es una En imposición ese al final caso, del día. conclusión. Para usted, ¿sirve de algo rezar?
David, en tu caso. Bueno, en conclusión yo creo que sí, la oración es Porque algo... nos fuimos un poco, ¿no? Del tema. Sí, no, Bueno, pero para al final es lo mismo porque no podemos hablar de oración sin mencionar la religión ni tampoco la Biblia. Yo creo que sí, la oración es algo importante que las personas deben hacer porque permite autorreflexionar, te permite conocer y te permite conectarte con una realidad más allá de la que conocemos y eso te permite entonces cada día mejorar como persona. ¿Tú, Shamir? Yo creo que sí. Aparte de los creyentes y los no creyentes, los creyentes ya tienen ese sentido de por qué rezar. Y los no creyentes también, yo leí hace poco que no pierden nada tampoco en el no rezar. Entonces creo que es una vía, es viable hacer una introspección y cualquier divinidad o incluso, por eso puse al principio el ejemplo de que hasta uno mismo cerrarse en solitario y reflexionar. Correcto. ¿David? Yo creo que sí también, Ok. siempre y cuando ésta esté condicionada. ¿Quién está en condición? No, yo digo que no sirve la oración sin fe tampoco. Esa es una de las muchas cosas que debemos haber tocado en el tema, ¿no? Y de nada te vale a ti rezar, orar, para muchos aquí, si tú no haces tu parte. Tienes que hacer tu parte para que la oración sirva de algo. Correcto. Mira, yo entiendo, ahí también para dar mi opinión final, ¿no? Que orar sí sirve de algo. Y sirve entendiendo también, crea uno o no en Dios. Porque también lo discutimos aquí. Cambiaste de perspectiva, qué bueno. Porque satisface la necesidad espiritual que era la que mencionaba al principio. Al final también para eso es contraste, para cambiar de perspectiva. Qué Yo lo bueno. he hecho mucho no fue con tus opiniones. Aunque ellos influyeron. Correcto. O sea que, de verdad, déjennos saber qué opinan en la caja de comentarios, qué les pareció esta dinámica. ¿Cómo se llama nuestro nuevo segmento, David? Polidialéctica. Polidialéctica, la Wow. ciudad de la discusión. Denos nuevos temas. Está chulo el nombre. Caramba, síganos en la No creo que fuera él que lo haya ¿Quién? propuesto. Sí, una estrella. Sí. Así como usted lo ve, Salió de valiendo. su cabeza. Elevado, pero Elevado, pero bueno. bueno. No, también David es tremenda persona. Síganos en las redes sociales con @contrasterd. En todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y también tenemos Telegram. Telegram, El esa dueño de la comunidad. comunidad, Shamir Paula. Cuéntanos de eso. Ingresen allá y tendremos muchas conversaciones ahí entre nosotros. Seguro que Y de sí. ahí surgen los temas también para ver aquí. También suscríbase a nuestro canal, denle a la campanita y gracias de verdad por estar con nosotros y apoyar. Esto es contraste, Donde en realidad es comparada.